y ese libro de la Iglesia provocó la caída del primer arzobispo latinoamericano acusado de abusos sexuales a seminaristas. Lo llevaron preso, lo llevaron a prisión y murió preso. Esas cosas, digamos, donde recibes a alguien. Ella me recibió en el despacho de los presidentes. Entonces era todo un significado, era la jefa. Marta Sagún me lo dijo muchas veces, ella intentó o tuvo toda la intención de ser la primera presidenta mujer de México. Tuve amenazas y que te demanden desde el poder, wow, es fuerte, es fuerte. Por razones de seguridad yo me tuve que ir de México, prácticamente con chaleco antibalas, te lo digo literal. La dinastía Fernández es la más poderosa de México, ¿no? Decía, en todos los aspectos, ¿no? En la música, en todo. Entonces muchos lo ven desde afuera como no solamente poderosa, sino impoluta. Y no es impoluta, o sea, no, para nada no son perfectos. Y eso quizás por ahí a ellos les molestó, ¿no? Quizás querían que se contara una historia rosa, pero no existe. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara. Bienvenidos, me da mucho gusto recibirlos, sobre todo porque hoy tengo la presencia de una escritora argentina muy importante, muy exitosa, porque además no nada más es escritora, también es periodista, es abogada, y es una mujer que ha tocado temas muy difíciles y que ahora nos va a contar. Y bueno, pues es admirable su trabajo, y sus trabajos han llegado a nuestro país, y yo he leído sus trabajos y me da mucho gusto que hoy tengan la fortuna de poderla conocer en persona. Me da muchísimo gusto recibir aquí en Casa de Mara a Olga Warnat. Bienvenida, mi querida Olga. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, querida Mara, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, gracias a ti. Yo te admiro mucho a ti también, porque te sigo por las redes, en la medida de lo posible, así que me encanta tu trabajo también. Así que muchas gracias. No, hombre, ni que me digas. ¿Cómo te trata México? Ah, no, México es mi casa. Yo siempre digo que es mi segunda patria, que en otra vida seguramente habré nacido aquí. ¿Por qué, Olga? La Argentina más mexicana, me dicen. Porque fue un país muy empático conmigo, a pesar de que viví momentos difíciles o duros, es un país que yo amo. O sea, nunca dejé de amar México. Desde que llegué hubo una cosa de empatía, que lo tienes o no lo tienes con algunos países, ¿no? Yo viajé por todo el mundo, fui corresponsal de guerra, me tocó viajar por infinidad de países, cubriendo cosas, situaciones muy complejas y muy dolorosas y muy difíciles. No es fácil cubrir una guerra, pero cuando llegué a México, obviamente no era un país en guerra y dije, yo había venido ya, pero cuando ya llegué a instalarme, lo sentí, uno se siente como en casa. Y además la gente fue tan amorosa y tan amable conmigo, porque el mexicano es así. Eso de tu casa es mi casa, ¿no? Es verdad, tengo pilas de amigos acá, pilas de amigos. Amigos que nos mantenemos a pesar de la distancia, que yo estoy acá o estoy del otro lado, ¿no? Siempre estamos, hasta tenemos un chat y demás, y amigos que no pensamos por ahí lo mismo, y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Y la verdad que sí, me encanta. Ay, no, pues a mí me encanta. Me encanta la comida, me encanta la cultura, me encanta el arte, me encanta todo. O sea, ahí me conozco México bastante. Me quedaron muy poquitos lugares para recorrer. Cada lugar tiene su magia. Claro. Sí, me encanta, sí. Olga, fíjate que yo leí tus libros hace, 2004 habrá sido el de Carlos Saúl Menem y Cecilia Boloco, que se llama Menem y Boloco S.A. Ajá, Sociedad Anónima. Ese fue el primero que leí, y después leí el de La Jefa, que era que habla de Martita Sagún. La biografía de Marta Sagún. De Marta Sagún. Y bueno, pues son historias impactantes. La de Felipe... La de Felipe el Oscuro. Oscuro, esa no la leí. La del sexenio de Calderón. De Calderón. Pero me parecieron como historias muy impactantes y muy arriesgadas, Olga.
¿Tuviste Sí. alguna repercusión en su momento con esta publicación de estos libros? Bueno, sí, claro. El libro de Marta Sagún, el de la jefa, que prácticamente marcó, fue como un sello para mí en México cuando salió, fue publicado en el 2003. Para esto, prácticamente al mismo tiempo salía un libro en la Argentina, mío, que había escrito yo, que llevaba mucho tiempo de investigación, que es la historia de la Iglesia Católica Argentina, donde hay una biografía de Bergoglio, del Papa Francisco, mucho antes de que llegara, Tu paisano. mucho antes de que llegara al Vaticano. Sí, y, y ese libro de la Iglesia provocó la caída del primer arzobispo latinoamericano acusado de abusos sexuales a seminaristas. Lo llevaron preso, lo llevaron a prisión y murió preso. Cosa que para mí fue una gran satisfacción porque digo, bueno, hubo justicia para las víctimas que acudieron a mí, y yo guardé su identidad, que acudieron a mí a pedirme ayuda justamente para que contara esa historia, ¿no? Era un arzobispo de alto rango. Y sale después el libro de la jefa aquí en México. Y fue como una bomba, y yo no entendía por qué. Es que, claro, Jorge Cepeda Patterson, un periodista muy conocido aquí en México, me dijo, lo que pasa es que aquí nunca antes se había escrito sobre alguien que está en el poder. Generalmente se escribe cuando dejan el poder. Y yo no lo sabía, ¿no? Ese era como un mecanismo no escrito, pero que más o menos se llevaba adelante, ¿no? Justamente para no recibir represalias y demás. Este, y, y bueno, me impactó porque yo fui a Los Pinos a entrevistar a Marta. Sí, sí, lo comentas No, en el y libro. Los Pinos me impactó con su grandiosidad, o sea, ella en un momento me recibió en la... que eso impactó mucho también porque yo creo que esas cosas, digamos, donde recibes a alguien, ella me recibió en el despacho de los presidentes. Entonces era todo un significado, era la jefa. Cuando yo entré al despacho de los presidentes dije, estaba más convencida del título que llevaba el libro, más allá de que todos le decían jefa. Y me mostraba estaba su retrato al óleo, como el de los otros presidentes que despacharon ahí. Porque Vicente Fox despachaba en el rancho, curioso. No porque no tuviera poder, ¿no? Sino porque así se daban las cosas entre ambos, ¿no? Y Marta, Marta Sagún, me lo dijo muchas veces. Ella intentó, o tuvo toda la intención de ser la primera presidenta mujer de México. Eso sí. Y después las cosas se desbarataron, posteriormente a mi libro. Después sale Crónicas Malditas, donde yo toco los hijos de la jefa. Y ahí, bueno, ahí me demandaron. Ahí me demandaron una demanda que duró mucho tiempo. Me mandaron a mí, a la revista Proceso. Yo lo que había publicado era un documento del arzobispado oficial, ¿no? Del Vaticano, con la anulación matrimonial de ella con su anterior marido y etcétera. Pero fue tremendo porque me tiraron todo el poder del Estado encima. Tuve amenazas y que te demanden desde el poder. ¡Wow! Es fuerte, es fuerte. Y duró años y finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia y me dieron la razón a mí y a Proceso. O sea, ella alegaba que, Marta alegó equivocadamente, que yo había invadido su privacidad. Entonces lo que le dijeron los jueces es que su vida era pública y que ella misma era la que abría las puertas de su casa y la que le contaba a los periodistas sobre su intimidad, su vida con su marido, su exmarido, sus hijos, demás. Pero bueno, eso es un poco mi trayecto en México. Pero dentro de todo siempre encontré espacio para disfrutar, para conocer gente, para conocer México, para escuchar a la gente. Yo recojo muchas historias de
de lo que escucho en la calle también. Entonces, digo, si uno pudiera tener una libretita, ir con una libretita, uno saca pilas de historias de la gente común, ¿no? De la gente humilde, de la gente común, y he recibido un cariño enorme por parte de ellos, sobre todo cuando estaba demandada y estaba mi foto por todas partes. Entonces me iba a los tianguis. Yo vivía en La Condesa, había un tianguis muy cerquita, los días viernes, no me olvido, y entonces la gente me regalaba estampitas, virgencitas, yo decía, qué maravilla, ¿no? Yo la bendigo, yo todas las noches rezo por usted y demás, ¿no? Y decías, acá está, ¿no? Este es México. ¿Y con Felipe el Oscuro tuviste alguna repercusión? Sí, bueno, fue un bestseller, o sea, fue un libro que tuvo sus vericuetos, porque el libro iba a ser publicado en el 2012 y por una decisión de Planeta España, por razones de seguridad, yo me tuve que ir de México, prácticamente con chaleco antibalas, te lo digo literal. Mi asistente también lo sacaron a Europa. Fue una época muy compleja, muy difícil, muy oscura, Yo recorrí México a pesar de eso, de la situación delicada que había. Yo fui al norte, sobre todo porque mi interés era hablar con las víctimas, darle visibilidad a las víctimas. Eso me interesaba a mí, hablar con las mujeres. Y con el panorama que me encontré era desolador. Cuando yo venía aquí, llegaba a la Ciudad de México y hablaba con mis amigos, yo les decía, ustedes no tienen ni idea de lo que está pasando, ni idea. O sea, me recorrí todo México y algunos lugares fui en autobús, que también era peligroso. ¿Cómo no? Ir en autobús porque a veces se desaparecían los autobuses. Me acuerdo que a Michoacán me fui en autobús y yo dije, bueno, no me va a recibir la hermana de Felipe. Yo quería reconstruir su vida, la vida de él personal, y ver realmente cómo ese hombre había llegado donde llegó, cómo había sido su infancia. Yo creo que hay mucho de la personalidad del ser humano en la infancia. Y ahí descubro la difícil relación con el padre. El papá era muy humilde, un hombre inteligentísimo, pero que murió pobre en la colonia Guerrero, en una pensión, un hotelito de la colonia Guerrero. La discriminación, el bullying que él sufrió, Felipe, en Michoacán. Michoacán es muy conservador, Morelia, súper conservadora. Entonces se le burlaban, fue rechazado en varios lugares. Todo eso me contó la hermana. Entonces cuando la hermana me recibe en su casa nos pasamos horas conversando con ella, con Cocoa. Y qué sé yo, Morelia era casi en estado de sitio. Y sí, después me volví en autobús otra vez. Y bueno, fue difícil, sí. Fue difícil y después difícil irme, ¿no? Y después difícil cuando se cancela. Pero yo lo entendí porque habían amenazado la editorial, el director editorial se tuvo que ir, tuvo que sacar a la familia del país. Entonces amenazaron hasta la gente de la imprenta. Entonces Planeta España decidió no publicar el libro por razones de seguridad. Entonces yo lo entendí, pero era difícil. Tenía una frustración enorme. Y ese año 2012 fue complicado porque murió mamá. Mamá también era amenazada, ella vivía conmigo, se levantaba a atender ella estaba muy enferma, el teléfono, porque lo tenía al costado de la cama, atendía el teléfono y la insultaban, o sea, le decían cosas horribles. Y por eso un poco, sin embargo, cuando el libro se cancela, que yo lloraba como una desconsolada, porque había trabajado mucho en ese libro, mucho, la investigación fue muy profunda. Me acuerdo que mamá me decía, no prestes atención. Mejor dicho, lo escribía, porque mamá murió de cáncer de garganta, no podía hablar. Entonces me escribía y me decía, todo pasa.
todo pasa. Y me ponía música. Como ella era amante de las rancheras y de los boleros y de los tangos, siempre tenía a mano los CDs, ¿no? Y a todo ese repertorio sumó Paquita la del barrio. Por este libro, El último rey, está dedicado a mi madre, es un tributo a ella. Es el libro que a mamá le hubiera gustado leer de Chente. Porque mamá muere con la música de él, con las canciones de él y de Paquita la del barrio para equilibrar un poco, ¿no? Para equilibrar un poco, porque mamá decía, ¿no?, que las mujeres en esa época sufrían mucho con los hombres. Entonces cuando descubre Paquita la del barrio, dice, ella canta lo que yo quiero escuchar, claro, pero también me gusta él, dice, no lo quiero dejar. Así que era muy cómica, y así murió escuchándolos. Ahora bien, Olga, ¿qué tan complicado, qué tan fácil es? Porque escribir la vida de un político, como lo hablamos, tiene repercusiones. Escribir la vida o investigar en la vida de un ídolo como Vicente Fernández ha tenido repercusiones, ha tenido algunas cosas que a ti no te hayan dejado tranquila. No, mira, es más difícil la vida de un político, corres mucho más riesgos. La vida de un político te metes, nuestros países por lo general, lo que es América Latina, digamos, no estamos en Noruega, donde uno puede escribir la vida de un político, no te va a pasar nada. Nuestros países, salvo contadísimas excepciones, los periodistas corremos mucho riesgo. Y cuando uno se mete a escribir la vida de un político, no es la historia rosa, no, para nada. Entonces, generalmente tenemos una clase política que, en mi opinión, yo tengo una decepción enorme, me he vuelto bastante escéptica, aunque me considero una persona de izquierda, una izquierda democrática, progresista, tolerante, pero no encuentro quien me represente, ¿no? Entonces cada día como que me siento más escéptica, ¿no? Porque me he ilusionado mucho con muchos y nada, y han fracasado o han robado o se van ricos o han hecho desastres, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo tiempos difíciles y es más difícil. Ahora, claro, él es una leyenda. Digamos, escribir la historia o la biografía de un personaje como Vicente Fernández o como podría ser Maradona en mi país, es complejo, es muy complejo, porque tenés los fans, tenés la gente que lo adora y que no quiere escuchar nada, que no quiere saber nada. Pero yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho. La gente hoy tiene mucho interés por saber qué hay detrás del ídolo. Porque la gente también sabe que el mundo no es perfecto y se identifica con esos aspectos de la personalidad que tienen mucho que ver con los seres humanos normales, comunes, ¿no? Las infidelidades, la lucha por triunfar, quién no tiene debates familiares, peleas con los hijos, discusiones con los padres, o se ha peleado con un hermano, o ha habido un conflicto por dinero en la familia, o infidelidades. Uy, si yo contara la historia de mi vida, no alcanza libros, ¿no? Porque de verdad la gente se identifica. Yo a medida que iba avanzando, había momentos que decía, ay no, ¿por qué hizo esto? ¿No? Y había momentos que me conmovía hasta las lágrimas con él. Y con Cuquita. Cuquita me pareció un personaje impresionante. Y yo lo que quise en este libro fue darle voz a ella. Darle voz que quizás no tuvo, pero también enmarcarlo no en los tiempos que vivimos, sino pensar que eran protagonistas de otros tiempos, en donde las mujeres no trabajaban, donde las mujeres estaban para cuidar a los hijos y cocinar y servir al marido, entre comillas, eran sumisas,
como lo era mi mamá, ¿no? Y mi papá también tenía un montón de rasgos parecidos al de Chente. ¡Wow! O sea, increíbles. O sea, tenía un montón de rasgos. Eran prototipos de una época que quedó en el tiempo, con todo, ¿no? Igual las mujeres tenemos que seguir luchando y bueno, pero de cualquier manera él quedó cautivo de ese tiempo y Cuquita también. Aunque yo creo que realmente para ella él fue el amor de su vida, con lo malo y lo bueno, con todo, el padre de sus hijos, el amor de su vida, y para él también, para él también. Yo creo que él le sacaban a Cuquita y no sabían qué hacer, ¿no? Sobre todo cuando estaba enfermo, ¿no? Cuando se sentía frágil. ¿Dónde está Cuquita? ¿Dónde está Cuquita, no? Ahora, Olga, casi como contactaste a todas a las familias y las fuentes para hacer los libros de los políticos y de de todos los trabajos que has hecho, ¿hiciste contacto con la familia Fernández también? Sí, con amigos sobre todo muy cercanos, que digamos, yo generalmente no revelo mi fuente y sobre todo... No, es regla número uno al No, periodismo. regla número uno, o sea, cuando la puedo revelar, la revelo, pero soy muy respetuosa cuando esa persona me dice, por favor, que esto sea en off. Y acá había mucha gente que no quería aparecer. Entonces, ¿A qué crees que se deba que no yo querían creo aparecer? que no querían aparecer por el poder de la dinastía. ¿Quién quiere hablar o dar una opinión de la dinastía Fernández? La dinastía Fernández es la más poderosa de México, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En la música, en todo, en todo, todo, en todo. Entonces, muchos lo ven desde afuera como no solamente poderosa, sino impoluta. Y no es impoluta, o sea, no, para nada no son perfectos. Y eso quizás por ahí a ellos les molestó, ¿no? Quizás querían que se contara una historia rosa, pero no existe. Entonces, hubo gente que sí habló, sobre todo la gente que lo conoció a Vicente de otro tiempo, y que conoció a los chicos más chicos y demás, pero y que hablaron encantadoramente. Por ejemplo, Javier Rivera, que tiene como 87 años, y que yo no pensé que iba a hablar, pero sí, él vive en Los Ángeles, es productor, y fue productor de aquellas famosas caravanas, ¿no? Que iban por Estados Unidos para los paisanos con el gordo delgado, El gordo delgado. Sí. famosísimo. Que Un empresario. No, pero el gordo delgado era un personaje alucinante, porque se fue a Estados Unidos a cosechar papas. Y no era Delgado, era Valdivia, ¿no? Y, y ahí es donde me cuentan cómo eran las relaciones, porque iban todos ahí, los Aguilar, Lucha Villa, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, José José, también Luis Miguel, Juan Gabriel, iban al famoso teatro de Million Dollar en Los Ángeles, que era un ícono, ¿no? de estas caravanas. Y realmente ellos hablaron y contaron cómo era ese Chente de esa época, ¿no? Después cuando fui a Guadalajara me costó mucho más. Eso, ahí sí me costó mucho. ¿Tuviste contacto con alguien de la familia, Olga, para comentarles que estaba escribiendo un libro sobre...? Sí, tuve contacto, se puede llamar contacto. Un contacto muy desagradable con Gerardo, que yo sabía que era el que abría o cerraba la puerta, y obviamente me pegó un portazo en la cara, metafóricamente, fue muy desagradable. Y me impresionó porque en realidad no tenía nada que ver con los mexicanos que yo conocí, incluso los que estaban en la política y que escuchaban mi nombre ay no, pero me trataban bien y fue muy desagradable. Muy agradable fue Vicente Junior, sí, fue un encanto de persona, un encanto, muy amable. Con Alejandro no tuve porque no pude, él estaba de gira, entonces era casi imposible
tener una... Y después tuve hablé con mucha gente vinculada a esposas, ex esposas de Alejandro, en Colombia, que los conoció, etc. Más gente de Guadalajara, mucha gente de Guadalajara. O sea, fue una investigación ruda. Sí, yo fui a Guadalajara, sí. Sí, fue dura, sí. Y me hubiera gustado muchísimo haber podido entrevistar a Vicente Fernández. Me hubiera encantado. Porque realmente yo creo que él era un hombre, lo conociste más, y estoy segura por todo lo que las entrevistas que pude ver de él, todísimas, era un hombre sin filtros, era un hombre transparente, era un hombre que no ocultaba sus tropiezos ni sus errores. Él decía que era cualquier cosa menos hipócrita, ¿no? Y afrontaba las situaciones, aún las más complicadas, como aquella situación con las niñas en el rancho, que lo denunciaron y demás. Ponía la cara, y no cualquiera pone la cara frente a la televisión y pide disculpas, ¿no? Pero yo también entiendo a las chicas y estoy de acuerdo que lo hayan hecho público, ¿no? Pero verlo a él cuando vi que lo entrevistaste, dije, hay que ser muy valiente para ir a la televisión y poner la cara, ¿no? Y él decía que siempre tenía que tener todo claro frente a su público, lo bueno, lo malo, todo. Ahora, en ese sentido creo que era muy abierto, al revés de otros, ¿no? Que ocultan, de otros ídolos, digo. Y a la salida del libro, Olga, ¿qué reacción tuvo tanto la familia como los fans? Hubo de todo un poco. Yo no sé si eran trolls o bots, qué sé yo. Generalmente no contesto insultos. No me embarco en contestar insultos. No te enganchas. Si se pasan, no. Si se pasan un poco, porque también hay de todo. Uno no sabe ni quiénes son, ¿no? Porque insultan sin rostro, sin un nombre. Entonces no sabes quién los manda. Tuve muchos, de eso muchos. Con cuentas privadas, ¿no? Con 3 seguidores. Nada, ni vale la pena. Los bloqueaba y chau. Porque tampoco quiero que me ensucien a mí la red. Pero después tuve muchas personas que me escribieron de Guadalajara, de todo México, de Estados Unidos, de Colombia. He recibido de Colombia, desde Medellín, de Cali, mensajes, pero días sábados, domingos. Olga, y nos mandan fotos con el libro, ¿no? ¿Cuándo vienes a Colombia? Y algunos me dicen, por ejemplo, una de las chicas me dijo, que vive en Chicago, me dijo, ahora entendí, una cosa que yo pensé que no le iba a llamar la atención, ahora entendí la relación de por qué se pelearon Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez, que yo no entendía por qué era, pensé que era por que José Alfredo estaba molesto por el tema de que Vicente había hecho prácticamente suyos varios temas, ¿no? Y ahora es por una mujer. Entonces yo le respondo, sí, exactamente, fue una mujer la que se interpuso, Alicia Juárez, ¿no? Nada más simple que eso, nada más humano quizás que eso, una mujer. Y después me emocionó mucho ver al hijo hacer las paces, que en paz descanse porque murió hace poco, el hijo de José Alfredo, hacer las paces con Chente, y los dos llorando, ¿no? Y recordando a José Alfredo. Es decir, y la gente ve detalles que quizás yo digo, esto no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Yo disfruté mucho con este libro. Disfruté mucho, disfruté muchísimo, no solamente por la parte de la familia, sino también por toda ese México que ya no está, ¿no? Ese México del Teatro Blanquita, con todos esos personajes que circulaban en la noche, donde habían algunas vedettes argentinas que eran muy famosas aquí.
Zulma Fayad, es decir, y ese Teatro Blanquita que era todas las noches lleno, Lucha Villa, Francis, habían cosas súper adelantadas para la época, porque Francis era un travesti que actuaba para un público netamente heterosexual. Entonces, sí, en esos años, las dueñas del Teatro Blanquita, los presidentes, claro, un personaje impresionante. Los presidentes que se iban a ver a algunas chicas porque les gustaba y le llevaban flores. Y hoy el Teatro Blanquita es una zona perdida, sumida en el abandono, ¿no? Y bueno, eso me maravilló a mí. ¿Tú qué crees que te hubiera dicho don Vicente si hubiera leído el libro? Ay, yo creo que primero hubiera reaccionado, se hubiera enojado y después me hubiera pedido disculpas. Yo creo, es lo que creo. O tal vez hubiera tenido una conversación conmigo. Sí la hubiera tenido. Ahora él quería mucho a los argentinos. Él le gustaba mucho a los argentinos. Él tenía muchos amigos argentinos. Además, él cantó cantó desde tangos hasta canciones folclóricas. Era muy amigo de Piero. Yo hablé con Piero es un buen tipo, mi viejo, ¿no? Y Piero decía, donde me encontraba, él me llamaba y me hacía subir al escenario. Y yo le decía, ya Vicente, o sea, tú eres el ídolo. Yo apenas escribí la canción, no, ven aquí. O sea, era muy generoso, ¿no? Y ese tema él se lo dedica a su padre, Vicente. Y lo hace famoso porque además se convierte en una película también. Además, sí. Donde está Alejandro, que fue la última película que hizo don Vicente. Exactamente, y es una película tristísima. Sí. Que yo cuento que cuando muere el padre, eso contado por él, el padre muere de cirrosis y él tenía que ir al Blanquita a cantar y sube al taxi y escucha, porque justo había salido el tema. Las casualidades del destino, ¿no? Es un buen tipo, mi viejo, y se enamoró de la canción. O sea, justo cae en un momento en que él estaba derrumbado por la muerte de su padre, porque más allá de que el padre haya sido un hombre, un fracasado, un hombre que fracasó, que nunca pudo darle nada, que maltrató a la mamá, que era un hombre duro, era su padre, ¿no? Al final de cuentas. Y murió tan mal, ¿no? Y bueno, Olga, y ahora esta serie que tiene Televisa Univisión, que está basada en el libro El Último Rey, ¿cómo te dan la noticia? ¿Cómo te enteras? ¿Ya conociste a Juan Osorio? ¿Ya fuiste a las locaciones? Sí, conocí a Juan Osorio. ¿Cómo me entero? Me entero por Planeta. Me entero por Planeta que habían hablado con Univisión y que querían el libro. Entonces me llama el director de Planeta, Gabriel Sandoval, y es como que yo no me caía la ficha, ¿no? O sea, yo digo, me estás haciendo una broma, ¿no? No puede ser. No, ¿cómo te voy a hacer una broma? Era temprano, ¿no? Y era muy temprano en México también. Y bueno, así se dio. Y es hasta este momento que todavía no tomo conciencia. Estuve con Juan. Yo no tengo, en este sentido, por contrato ni nada que se le parezca, la obligación de que ellos me den participación, ¿no? en la intervención, perdón, en la serie, ¿no? Yo en ese sentido respeto mucho a los que saben en cada área, ¿no? Yo creo que Juan Osorio es un gran productor con una enorme experiencia y ha sido muy amable conmigo, muy generoso, muy sencillo, me sorprendió. Me presentó a su hijo, a Emilio, me mostró todo, o lo que pudo mostrarme, y la verdad que me encantó,
Me encantó, me sorprendieron algunas cosas. Hablé con las guionistas y con los escritores que habían leído mis libros anteriores. Entonces me dijeron que cuando cuando los convocaron, ellos dijeron, esto va a ser sencillo de adaptar, porque hay libros que son más complejos de adaptar e implica más trabajo. Entonces me dice, pero tú tienes una manera de escribir que vas con detalles y diálogos y demás. Le digo, si todos mis libros son así, y si leíste Menem, Boloco, S.A., yo escribo de esa manera, porque yo lo que quiero es que el lector se sienta parte de eso, ¿no? De esa historia, que es como que la esté mirando. Y había cosas muy audiovisuales acá, muy. El secuestro de Vicente Junior, reconstruirlo me costó wow, porque tenía que ir por varios lugares, ¿no? Ahí me sirvió mucho la experiencia mía como investigadora de temas duros. Entonces tenía contactos en México y pude acceder a los expedientes y pude acceder a los testimonios de los secuestradores, que además me sorprendió porque era una banda de secuestradores de 100 personas. Enorme. Casi todos de Sinaloa. Y cada vez que avanzaba, yo decía, ay, ¿cómo hago? No termino más esto, ¿no? Y por otro lado, en paralelo, ir cubriendo la parte de la familia, de Vicente, de Alejandro, de que ellos además tenían que seguir trabajando como si nada pasara, porque si no corría riesgo la vida de Vicente, que no es poca cosa. 121 días ahí adentro es horrible, es un espanto. Y tiempito antes esta misma banda había secuestrado al papá de Guillermo del Toro, en Guadalajara también. También en Guadalajara. Sí, por el que pagaron $1 millón. Guillermo del Toro no tenía dinero en ese momento. Y lo que cuenta Guillermo del Toro después es que Scorsese, con quien se había hecho él muy amigo en Estados Unidos, le prestó el dinero para salvar a su papá. Habían muchos secuestros y habían muchas mezclas también de policías que estaban mezclados con los secuestradores. Era una época complicada, pero me costó muchísimo ese capítulo. Y decidí empezar por ese porque es un tema, una herida que Vicente Fernández la tuvo siempre abierta, como la muerte de su mamá. Son esas cosas que a él le quedaron pendientes. Y quizás por eso tenía ese instinto de protección hacia su hijo mayor, que además había sufrido tanto cuando nació, ¿no? Nació en una época en que eran muy pobres. Y él pensó que se moría, ¿no? Y después, wow, el secuestro, ¿no? Donde él decía, ¿y si no vuelve? ¿No? Donde había casi perdido las esperanzas. Entonces es también el hombre que va ahí, ¿no? Que tiene que ir a cantar y volvía al hotel y se derrumbaba a llorar, como un desesperado, ¿no? Y tenía que disimular frente a la gente, porque no podía decir nada de lo que le estaba pasando. Tremenda historia, ¿no? Tremenda historia. A mí me encantó hacerla sobre todo porque no es una historia lineal, es una historia compleja, donde están todos los sentimientos. Es decir, hay sentimientos, es el ser humano, en toda su dimensión, o son los seres humanos que rodearon a Vicente Fernández. Él no va a dejar de ser una leyenda, ni el gran ídolo que es por este libro o por todo lo que escriban de él, que seguramente van a escribir. Ese lugar se lo ganó en buena ley y de ahí no lo baja nadie. Ahora que dices que son 120 días los que del secuestro, pues fueron casi el mismo número de días que él estuvo hospitalizado antes de morir. Tenés razón, exactamente. Eso lo pensé yo cuando estaba escribiendo el epílogo. Tenés razón. Ahorita se me vino a la mente qué vueltas de la vida.
Qué vueltas de la vida. Qué Olga. vueltas de la vida, sí, porque esos días fueron para él el secuestro de su primogénito, de su hijo, fue una tortura esos meses. Lloraban, o sea, además tenían a un comandante de policía que estaba arreglado con los secuestradores, que después lo matan por Chihuahua, que yo tuve que seguirle la pista, porque él hablaba y no daba el nombre, Vicente. El comandante Mijares, famosísimo, pero era muy de la época también. Y después aparece, lo acribillan a balazos en Chihuahua. Y él, fíjate, él era muy intuitivo. Él cuando lo vio, no le cayó bien. Él siempre decía, no me gustaba el jefe antisecuestros, pero no le quedaba otra más que seguir. Pero si esos 121 días fueron una agonía, después fíjate la vuelta de la vida. Yo no me imaginé que él iba a terminar así. Siempre me imaginé que iba a pasar en el rancho, no sé por qué. Creí que iba a ser, o que un día no se iba a despertar, que le iba a fallar el corazón, porque él tenía muchos problemas de salud. Y me conmovió mucho eso. O sea, me dio mucha pena, mucha tristeza. O sea, esa larga agonía en el hospital, ¿no? Que, no sé, los médicos dicen que no sufrió ni nada, pero bueno, yo imaginé que iba a ser como él quería en el rancho, ¿no? Uh-huh. Pues eso a lo mejor hubiéramos imaginado todos, Olga. Pero bueno, pues ahora viene la serie basada en tu libro, El Último Rey. Hay otra edición que ya está por salir de este libro. Sí, hay un relanzamiento del libro para cuando se lance la serie. Perfecto. Sí, hay un relanzamiento del libro. El libro le está yendo súper bien. Ahora acaba de llegar a Colombia, así que me espera toda una cosa de promoción en Colombia. Pero estoy muy contenta con la serie. Me gusta mucho Pablo Montero. Me encanta. Me encanta, sabe cantar. Y además, curiosamente, tiene una relación de amistad muy larga y muy profunda con la familia. Y con Vicente. Sí. El papá de Pablo era compadre de Chente. Entonces se conocían desde niños y Chente lo quería mucho a él. Y me parece que va a ser un papel enorme. Yo creo que va a ser un papel enorme. Me gusta Ileana Fox, por lo que pude ver, ¿no? Me gusta Ileana Fox. Me gusta también el actor que va a ser de Vicente Junior. Un gran actor, por otra parte. Son grandes desafíos para los actores porque son personalidades complejas. Y ya conocidas, ¿no? Físicamente. Conocidas y además personalidades complejas, difíciles, con muchas contradicciones, ¿no? Ninguno de ellos es sencillito. Y no. No. Sencillito. No. Olga, pues, ¿qué le dirías a todos los seguidores de don Vicente sobre este libro? ¿Qué le diría? Que lean el libro. O sea, que lean el libro es lo único que yo pido, que lean el libro. Lo mismo que cuando me preguntan qué le dirías a la familia. Que lean el libro y que después saquen las conclusiones. Yo siempre estoy abierta a todos los debates, te puede gustar, no te puede gustar, cómo trate un tema, otro tema, eso no hay problemas. Pero antes de decir algo, yo siempre tengo la costumbre de leer un libro y después dar mi opinión. Que lean el libro, se van a sorprender. ¿Algo que quieras agregar, Olga? No, nada más, que te agradezco muchísimo, que es un placer para mí estar aquí y que seguramente nos vamos a ver pronto. Y muchas gracias, porque aquí todos los papelitos son... Están marcados, la titica, eso es muy de periodista. Sí, yo también lo hago. Pues mira, dejaríamos de ser periodistas, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Olga, por estar aquí. No, gracias a vos. Y ya nos veremos muy pronto. Muy pronto, un placer. Gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Olga Warnat, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Casa de Mara, Casa de Mara, Casa de Mara.
Morita Digital.